Muy buenos días, soy el embajador Gustavo Meza Cuadra, director de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuéllar. En esta ocasión estamos celebrando el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. Este día fue establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo hace 50 años. Por eso es una ocasión especial. En esa oportunidad también se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y se designó este día para que sea una oportunidad para celebrar y comprometer a los países en la protección y conservación del medio ambiente. En esta oportunidad tenemos el placer y el honor de contar como invitado al doctor Manuel Purgal Vidal, exministro del Ambiente, y quien también fue presidente de la 20ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco para las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP20, que se realizó en Lima. Y en la actualidad, él es líder de la práctica global de clima y energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, entre otras importantes responsabilidades que tiene como un experto en temas ambientales. Muy buenos días, Manuel, por estar con nosotros. Te agradecemos mucho. No, muchas gracias, Gustavo. Un placer estar con la Academia Diplomática y celebrar el Día Mundial del Ambiente con esta entrevista. Estupendo. Entonces, en primer lugar, quisiéramos recordar un poco esta decisión que ocurrió hace 50 años. Es la primera vez que se usa, entiendo, la palabra medio ambiente, se crea el PNUMA. ¿Cómo ves el tiempo, lo logrado, lo conseguido hasta este momento, después de esta decisión tan importante de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, que en esta importante conferencia que se celebró en Estocolmo y que precisamente también el gobierno sueco está conmemorando con una reunión importante que sería Estocolmo más 50, ¿no? Si pudieras comentarnos algo al respecto. Sí, yo lo veo de manera muy alentadora, Gustavo. Quizás vale la pena para que los jóvenes de la academia y otros que pueden estar mirando esta entrevista se pongan en contexto. Hay que tener en cuenta que el año 72, cuando se crea efectivamente el PNUMA, cuando se empieza a acuñar este término que algunos denominaron ecodesarrollo, que es un poco el sustento del desarrollo sostenible, cuando se celebra la famosa cumbre de Estocolmo, habían apenas pasado 27 años de terminar la Segunda Guerra Mundial. Siempre las cosas hay que verlas en el contexto histórico. Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de inmediato, una de las grandes preocupaciones, en especial de los países industrializados, fue recuperar el comercio. El comercio estaba obviamente parado, trabado por una guerra que básicamente involucraba a Europa y Norteamérica, y por lo tanto de inmediato las partes involucradas, los estados involucrados en esta guerra, como parte de la paz dijeron hay que recuperar el comercio. Es bien interesante porque ahí es donde se desarrolla esta conferencia en La Habana y luego se crea el GATT, que es el antecedente de la OMC. Y luego entonces el comercio empieza a generar otras preocupaciones y lleva a que el año 72 se celebre la primera cumbre de estados para enfrentar el problema ambiental, porque la redinamización del comercio empezó a generar algunos problemas ambientales y algunas preocupaciones, en especial en los países desarrollados. Entonces fue un hito muy significativo, Gustavo, y un hito que luego se vio fortalecido 20 años después, con lo que yo considero es el hito más importante en la evolución del derecho, la política y la gestión ambiental, que fue la cumbre de Río de Janeiro, sobre medio ambiente y desarrollo, que acuñó el concepto de desarrollo sostenible, que suscribió el Convenio de Cambio Climático, el de Diversidad Biológica, la Agenda 21, que creó el fondo llamado la Facilidad Ambiental Global, o GEF. Y luego, felizmente, hemos logrado consolidar algunos elementos muy interesantes, en especial alrededor de los 3 grandes problemas ambientales de la humanidad. El cambio climático, que se ha visto fortalecido, de hecho, por el Acuerdo de París, es valiosísimo, Gustavo. ¿Qué capacidad ha tenido el mundo de consensuar una visión colectiva alrededor del tema del cambio climático, donde el tema de no incrementar la temperatura en más de 1.5 grados, nadie la duda? El hecho de llevar nuestras economías a ser de emisiones netas ceros de carbono y resilientes al cambio climático, nadie lo duda, y nadie duda que estamos en la década decisiva. También vemos con aliento, aunque esté un poco más atrás en la agenda, que se está empezando a discutir el tema de cómo revertir los procesos de pérdida de naturaleza, pero también los temas de contaminación. En ese sentido, tanto en cambio climático como en contaminación, el Perú ha tenido un rol central
y eso debe alentar a los muchachos de la Academia Diplomática a darse cuenta el rol que puede jugar un Estado, en este caso nuestro país, en ser un líder y un artífice del cambio transformacional a nivel global. En clima, la COP20 del 2014 marcó la pauta para el acuerdo del año siguiente en París, y ahora esta decisión, Gustavo, de encaminar un tratado sobre plásticos, que es el gran problema de la contaminación, bajo el liderazgo de Perú y Ruanda, y aprobado en Nairobi hace muy pocas semanas, marca la pauta de lo que constituye un país atrevido y un país que mira, ¿no?, con aliento lo que se puede hacer en materia ambiental. Déjame culminar diciendo algo que tiene que ver también con la contraparte de este sentimiento alentador. Hay dificultades, ¿no? Y creo que hoy día estamos viendo dos grandes dificultades, dos grandes elefantes entrando a la sala. El problema de la crisis energética, en especial por la guerra, ¿no? También el problema de las economías inestables, fundamentalmente por la pandemia, y un problema severísimo de crisis en la seguridad alimentaria por los dos factores, ¿no?, que está llevando a que haya un incremento significativo en el precio de los alimentos, un incremento significativo en el precio de los fertilizantes, y por lo tanto lo que podemos ver es una reducción de la productividad de los campos, y por lo tanto una situación que lamentablemente puede incidir en la hambruna global. Entonces hay también temas que tenemos que ver en este contexto alentador, hay también elementos que debemos considerar y que tenemos que saber enfrentar. Muchas gracias, Manuel, por recordarnos esos importantes hitos, ¿no?, en el desarrollo del derecho internacional del medio ambiente y en general de las políticas a favor del medio ambiente. Has recordado la Cumbre de la Tierra, Río+20, el Acuerdo de París, en el que, como ha señalado, el Perú tuvo un rol muy importante. Yo quisiera quizás concentrarme en lo que es el Acuerdo de París y los compromisos que se han establecido ante estos elementos positivos que tú mencionas, pero también ante estos riesgos y estas amenazas. ¿Cómo ves tú los plazos que se han establecido para conseguir ese objetivo que tú has señalado del 1.5? ¿Y cómo ves la contribución que hace el Perú? Ya hemos adelantado un plan de nuestro país, pero también quisiera ver cómo ves el rol del Perú, no solamente en su participación activa, como has dicho, en defensa del multilateralismo y participación en todos estos foros, sino también lo que es su contribución a nivel nacional a este gran objetivo que tiene el mundo. Mira, yo utilizo, Gustavo, mucho la analogía de la formación del sistema solar para explicar qué tanto hemos avanzado en lo climático. ¿Y por qué? Porque obviamente la formación del sistema solar tuvo como primer elemento una gran estrella, nuestro Sol, que es la que generó a través de fuerzas gravitacionales una futura órbita de lo que hoy día constituyen los planetas de este sistema. Entonces vamos a usar esta analogía. El Sol o la gran estrella existe, y ya la mencioné, el 1.5, las emisiones netas cero de carbono, la resiliencia frente al cambio climático y la década decisiva 2020-2030, es algo de lo que no se duda. Ningún país pone en cuestión que eso es el objetivo a alcanzar. Obviamente, Gustavo, hay discusiones sobre cómo darle contenido a este net zero o emisiones netas cero de carbono, qué rol juega la naturaleza, pero el objetivo está claro, ese es el Sol. Pero felizmente esta gran estrella, que es nuestra visión colectiva, se ha visto acompañada de lo que yo denomino fuerzas gravitacionales. Una primera fuerza gravitacional que ha sido muy útil ha sido la ciencia. La ciencia nos dice con claridad que para poder cumplir con estos objetivos y con esta visión, esta gran estrella, tenemos que encaminar 4 transiciones. La de la energía, hacia energías renovables no convencionales, obviamente, la de la industria, donde economía circular y eficiencia energética se convierte en un elemento central, la de las ciudades y ambientes construidos o infraestructura, porque gran parte de las emisiones están viniendo fundamentalmente de ambientes construidos o ciudades, y la del cambio de uso del suelo, deforestación y agricultura, que para el caso de Perú es nuestra principal fuente de emisiones. 63.5% de nuestras emisiones viene de esta última fuente. Por lo tanto, hay una definición clara de qué encaminar y cómo encaminarlo y cuál es la meta para cada una de estas transiciones. Pero esa fuerza gravitacional no es la única. Yo creo, Gustavo, que hay una fuerza gravitacional aún más importante, que es la de la economía. Es súper interesante cómo el debate climático se ha convertido en un debate económico. Hoy día,
y lo decía así el expresidente Lagos de Chile, parece que la competitividad debiera medirse más por cuál es el volumen de carbono de nuestros procesos productivos que por el Producto Bruto Interno. Y eso es bien interesante. Significa que el cambio climático ha sido capaz de conectarse con la economía y ningún actor económico, y menos un Estado, desconoce esa realidad. Tenemos que conectar nuestras obligaciones climáticas a una economía cambiante, porque o si no, no nos va a sancionar un acuerdo, Gustavo, nos va a sancionar la economía. Y ese es un elemento central a tener en cuenta. Una tercera fuerza gravitacional es la agenda de actores no estatales. Tú estás en el tema multilateral por muchos años y tú debes recordar, Gustavo, cómo este tema solía ser una discusión de partes o estados. Hoy día es una agenda de actores no estatales también. Y con mucho orgullo digo que esa agenda la creó Perú, cuando con Francia, con el secretario general de Naciones Unidas y la Secretaría de la Convención de Cambio Climático, lanzamos lo que se denominó la Agenda de Acción Climática Lima-París, que luego cambió de nombre al Marrakech Partnership, pero que es lo mismo, y fue una propuesta de Perú para atraer a los actores no estatales e incluso gobiernos subnacionales a lo mismo. Pero también hay una fuerza gravitacional que está dada por los instrumentos de planificación. En ese sentido, la contribución nacional y las estrategias de largo plazo son elementos centrales. No quiero extenderme mucho, vamos a lo segundo. ¿Cómo está el Perú? Tenemos una contribución nacional que es valiosa, que incrementó a 40% nuestra meta de reducción de emisiones de aquí al 2030, que obviamente se enfoca más en cambio de uso del suelo, pero que también tiene que atender las otras transiciones, de hecho. Pero nos hace falta un elemento, que es nuestra estrategia a largo plazo. Porque no puedes tener tan solo un plan de corto plazo si no tienes a su vez una meta de qué quieres ser y cómo llegar al 2050. Y eso es todavía una tarea pendiente sobre la cual el Perú tiene que trabajar. Pero hace poco, Gustavo, se dictó una declaratoria de emergencia climática en enero de este año. Y es bien interesante, aun cuando tan solo es un listado, si incidimos en ese listado, podemos encaminarnos bien a ser un país con alta responsabilidad climática. ¿Por qué? Porque esta lista que está contenida en esta declaratoria de emergencia climática incorpora un conjunto de elementos sobre los cuales efectivamente el Perú tiene que prestar más atención. Tener una política de precio al carbono, fundamental para incentivar ciertas conductas y desincentivar las que tienen alto volumen de carbono. Habla de hidrógeno y efectivamente ya los países están buscando en el hidrógeno verde una fuente alternativa de energía. Habla de mejorar nuestras condiciones de vigilancia meteorológica, porque efectivamente eso nos permitirá atender con más capacidad lo que pueden ser eventos climáticos extremos. Habla de bosques y habla de un conjunto, habla de electrificación del transporte, en donde estamos todavía muy atrás. Por lo tanto, nuestra contribución nacional con una política que se enfoque en esto que ha declarado la emergencia climática, más una estrategia a largo plazo, nos permitiría saber exactamente cómo queremos llegar como país al 2050. Permíteme terminar esta respuesta diciéndote, el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha dicho que si el Perú cumple con metas de ser de emisiones netas cero de carbono de acá al 2050, el beneficio económico sería de 148.000 millones de dólares de aquí al 2050. Y al contrario, CEPAL nos dice que los países que no tengan la capacidad de llegar a emisiones netas cero de carbono al 2050 pueden ver una pérdida estructural de aquí al 2050 de su PBI del 25%. Como te das cuenta, la economía está jugando un rol central en el cumplimiento de estas metas. Bueno, Manuel, muchas gracias. Como lo has explicado, invertir en medio ambiente no es un costo, es realmente una inversión porque retribuye en pocos años, ¿no?, al beneficio económico de un país, ¿no?, como tú has señalado. Tú has tocado también el tema de un convenio que se firmó precisamente también un 5 de junio, ¿no?, la Convención sobre Diversidad Biológica, que para el Perú es sumamente importante, y tenemos unos grandes desafíos por ser un país megadiverso. ¿Cómo ha ido en este terreno? ¿Qué nos falta? ¿Qué aspectos tú crees que son los más críticos en la aplicación de este convenio? Yo creo, Gustavo, que cuando uno compara estas dos convenciones, e incluso una tercera, que fue la de certificación y sequía, lamentablemente hemos tenido un desarrollo desigual de las tres convenciones. La que más ha desarrollado es clima, por todos los elementos que ya te mencioné, muy por detrás la de diversidad biológica, lamentablemente, e incluso por detrás de la de diversidad biológica, la de desertificación y sequía.
Hay muchos factores que pueden explicar eso y que no vale la pena tratar ahora. Pero estamos en un momento clave porque el mundo va a tomar una decisión este año, aunque todavía falta definir la fecha, en la COP15 en Kunming, China, para definir lo que se llama el marco global de la biodiversidad post-2020. Eso está en plena negociación. Incluso en los próximos días, en junio, alrededor del 24 o 25, hay una reunión en Nairobi de los negociadores para avanzar en un texto que pueda llevarse a Kunming, China, y tomar una decisión. En ese sentido, si volvemos a utilizar de analogía el sistema solar, creo que al Convenio de Diversidad Biológica le falta una visión más medible, más alcanzable y que incentive más un cambio de conducta, porque la Convención tiene como visión vivir en armonía con la naturaleza. Lo que es loable, lo que suena lindo, pero no es medible. La pregunta es cómo podemos definir una visión que sea equivalente a este net zero de clima. En ese sentido, se está hablando del concepto naturaleza positiva, nature positive, que es una nueva tendencia que las partes están trayendo, en especial organizaciones también privadas, para que el Convenio de Diversidad Biológica tenga una mayor claridad de hacia dónde nos encaminamos, ¿no? Porque eso permitirá a su vez mejorar las metas y mejorar los mecanismos de implementación. Te voy a poner un ejemplo, tal como tenemos la contribución nacional, que es el plan climático de los países, también tenemos por el otro lado lo que se llama el NBSAPS, el Plan sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para Diversidad Biológica. Pero a nivel de un Estado, incluso el nuestro, y en general, la debilidad de ese instrumento de diversidad biológica es mayúsculo frente a la fortaleza de la contribución climática de la otra convención. Entonces, hay todavía mucho por trabajar. El Perú puede ser un actor clave en fortalecer este marco global para la diversidad biológica, pero falta desarrollar muchos de estos elementos que nos permita equiparar los avances del Convenio sobre Diversidad Biológica con el de cambio climático. Quizás para terminar, interesante recordar siempre que el Convenio sobre la Diversidad Biológica tiene tres grandes componentes: protección de la diversidad biológica, uso sostenible de sus componentes y distribución justa y equitativa de los beneficios. Y para el Perú, como país megadiverso, eso es obviamente central. Uno de los grandes retos, Gustavo, que lo mencioné para clima, ahora para diversidad biológica, es no hemos logrado desarrollar una narrativa sólida todavía que conecte diversidad biológica a la economía, que nos demos cuenta que la pérdida de diversidad biológica tiene una consecuencia económica severa. Hay un esfuerzo desde Gran Bretaña con un informe llamado el informe Dasgupta, que es un primer intento por generar esa narrativa, pero todavía falta algo más. Y creo que el Perú podría liderar un proceso para una comisión global de naturaleza y economía que nos permita encaminar ese proceso y una narrativa que gradualmente vaya instalándose en la cabeza de los tomadores de decisión, porque eso es un elemento central. Entonces, hay que ponerle mucha fuerza al Convenio de Diversidad Biológica, lograr un buen marco global para la biodiversidad y también mirarnos internamente y ver, a ver, cómo podemos mejorar nuestras condiciones para evitar procesos de pérdida de naturaleza, porque en el Perú, lamentablemente, la deforestación sigue teniendo niveles muy altos, los procesos de cambio de uso del suelo son todavía poco seguros y por lo tanto se sigue cambiando el uso del suelo de bosques a cultivos y eso genera no solo mayores emisiones, sino también genera pérdida de naturaleza. Estupendo, Manuel, creo que son ideas muy importantes que pueden ser recogidas no solamente por nuestros alumnos en sus tesis, estudios, sino también a nivel de la Cancillería con quien tú tienes una relación también muy cercana. Yo quisiera tocarte precisamente un tema en el que ya lo has mencionado, ¿no? Una iniciativa de Ruanda y Perú para establecer una convención para combatir la contaminación por plásticos. Es el último tema que hay en la agenda internacional, muy ambicioso, pero también lleno de desafíos. Tú que has estado tan involucrado, estuviste tan involucrado en la negociación del Acuerdo de París, en la que se logró conciliar una serie de posiciones. En este tema también hay diversas posiciones, algunas más ambiciosas, otras menos. ¿Qué lecciones crees tú que podríamos tomar del proceso que llevó al Acuerdo de París con esta convención que se piensa negociar en los próximos 2 años a nivel de las Naciones Unidas? Quizás, Gustavo, lo que podría decir de manera breve es que el éxito de una convención, o en este caso el éxito que va a tener un proceso hacia un tratado, porque es importante señalar que lo que el Perú logró que se apruebe con Ruanda es
encaminar un proceso para contar con un tratado sobre plástico, siempre depende de la conjunción de factores. O sea, estos procesos, los que trabajan en el multilateralismo saben que no son lineales, ¿no? Y entonces tienes la voluntad política, tienes las finanzas, la conexión con la economía, el involucramiento de actores estatales y no estatales, el gradualismo, tienes un conjunto de elementos que hacen posible que se alcance una meta determinada. Te pongo paréntesis corto para decirte, por ejemplo, el Acuerdo de París. Algunos decían, qué barbaridad que el Acuerdo de París va a ser no vinculante, ¿no? Miren, amigos, o sea, ustedes saben, ustedes están en la parte diplomática. Hoy día puede ser más efectivo un acuerdo no vinculante que un acuerdo vinculante. Entonces, a veces hay que eliminar la formalidad para ver cómo logro que el proceso sea exitoso en el tiempo y con mecanismos de implementación. Lo que me lleva también a algo que es una gran lección del Acuerdo de París, Gustavo. Cuando tú miras el Acuerdo de París y la gente lo lee y lo comparas con Kioto, tú dices, Kioto, el protocolo de Kioto, suscrito mucho tiempo antes, por lo menos te decía qué países, por lo menos te decía qué porcentaje de reducción, por lo menos te decía en qué momento, y cuando tú miras el Acuerdo de París no te dice nada de eso. Entonces, cuando alguien no tiene el conocimiento de cómo funcionan estos procesos, puede pensar que el Acuerdo de París, en comparación de Kioto, es débil. Todo lo contrario, el Acuerdo de París es para mí uno de los acuerdos más inteligentes adoptados en la historia del multilateralismo. ¿Por qué? Porque te establece una estructura que es muy simple. Tienes una meta, que es el umbral, el 1.5, tienes dos objetivos centrales, que es la decarbonización y la resiliencia, tienes un mecanismo central de implementación, o dos, que es la contribución nacional para corto plazo y las estrategias de largo plazo, y tienes mecanismos de soporte, que son las finanzas, la construcción de capacidades y la transferencia tecnológica. Esa es su estructura. Y es un acuerdo que obviamente, en función a cada COP, se va fortaleciendo y estableciendo metas más claras. Una estructura de ese tipo es valiosa y hay que pensarla si es posible para un tratado sobre control de la contaminación por plástico a lo largo de todo el proceso o el ciclo de vida del producto. Eso creo yo que es una manera de entender la lección que nos ha dejado el Acuerdo de París para un tratado de esta naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Importantes reflexiones. Estoy seguro que van a ser evaluadas oportunamente, y yo creo que para nuestros alumnos ha sido fundamental toda tu experiencia, conocer los antecedentes que tú manejas también sobre este esfuerzo que está llevando a cabo la comunidad internacional para cumplir con este objetivo de preservar nuestro medio ambiente. Creo que eso es una manera excelente de celebrar este día, ¿no?, en el que esperamos los países se comprometan aún más en este gran objetivo. Muy agradecido por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias y toda clase de éxitos en tus importantes gestiones. Muchas gracias, Gustavo, y a toda la Academia Diplomática, mi saludo.